En Europa, todavía en Ucrania, 7 desaparecidos y al menos 17,000 desplazados ha dejado la destrucción de la represa cerca de Jersón. Funcionarios de Ucrania y Rusia se culparon mutuamente, aunque cabe mencionar que Moscú tenía el control de esa zona tras la invasión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que esa acción dejó a miles de personas sin acceso al agua, por lo que convocó de manera urgente a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le comentábamos sobre la destrucción de la presa en Ucrania que ha provocado el desplazamiento de miles de personas. Vamos a platicar más de este tema y también de las consultas que Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano por el tema del maíz transgénico. Saludo como cada miércoles a Ana Leroy, nuestra experta analista en asuntos internacionales. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. El tema de Ucrania y esta presa, ¿cómo ves lo que sucedió? Claro que sí. Bueno, primero y antes que nada, una felicitación para ti por tu cumpleaños y Muchas para gracias. todo el equipo del programa. Entonces, Ya cumplimos sé que 2 años, sí. Muchas lo gracias, sé, querida es Ana. el segundo aniversario. Entonces, un abrazo a todos. Complicadísima la situación internacional. Pareciera que el conflicto y, bueno, la invasión rusa en Ucrania, pues no se ve que tenga fin pronto. El ataque, que todavía no está bien claro, las dos partes pues se han negado a, pues obviamente a tomar crédito por el ataque a esta presa en Jacoca. Y es muy interesante, Mario, porque la localización de esta presa, no solamente, bueno, pues el desastre ecológico que está causando, todo el derrame de petróleo en zonas pues que se nutren, el río Duniper que está ahí y que además va a llegar hacia la planta nuclear de Zaporilla. Ese es el tema, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay un claro intento de, pues, cortarle el flujo de agua a esta planta nuclear y, bueno, pues Rusia hasta el momento niega totalmente haber sido la culpable de este ataque y alegando que esto fue un ataque terrorista. Entonces, la situación se complica. También la situación en términos humanitarios y ecológicos. Entonces, pareciera que no hay todavía cuartel para que pues, el conflicto, digamos, pues empiece a atenuarse, ¿no? Esto de pronto también pues vuelve a prender las alarmas, ¿no? En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se presidieron el día de ayer y antier, entonces hay que seguir muy de cerca cómo esto se va desarrollando. Ahora, el asunto ya de los países que han intervenido directamente en este asunto, como Estados Unidos, algunos países europeos en este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo ves ya esa participación? Porque ya a la vuelta de tantos meses que comenzó el conflicto, parece que de pronto sí mandan armas y respaldo y vía, digamos, también ayudas económicas, etcétera, pero después los vemos un poquito más a la de lado, que dejando de lado este tema. Obviamente cada país tiene sus propios problemas y sus propios retos, pero ¿cómo has visto ya el respaldo de la comunidad internacional, en particular al caso de Ucrania, Ana? Internacionalmente, bueno, y esto que sucedió en el ataque que se dio a la presa de Kajovka es muy interesante porque inmediatamente la Unión Europea, Estados Unidos, los aliados que están apoyando y además militarmente a Ucrania, eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay un esfuerzo de parte de varios países de Occidente para seguir armando a Ucrania. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo en los próximos meses y hay otros aliados que están apoyando, si no, digamos, de forma completamente pues pública al gobierno ruso, sí, pero está el vecino de Turquía, ¿no? Con lazos muy fuertes con el gobierno ruso. También el caso de China, que ha intentado mediar y tratar de tener una posición más o menos neutral, pero otros países vecinos. Y bueno, y luego tenemos el tema de Kosovo por ahí, Mario, que de verdad pareciera que la región, bueno, está entrando en una situación de inestabilidad internacional pues preocupante. En el continente americano, con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, Ana, pues también el asunto del TEMEC y los acuerdos que se firmaron todavía con Donald Trump,
como presidente, pues parece que no lo está respetando México. Eso es lo que argumentan legisladores de Estados Unidos, el propio gobierno. Y el asunto que hoy parece importarles más es el maíz transgénico, que sabemos que México importa mucho maíz transgénico de los Estados Unidos, y obviamente los productores en Estados Unidos presionan a sus representantes en el Congreso para que a su vez presionen al gobierno de Joe Biden y entonces abran las consultas y amenacen con ir a los paneles de controversia. Hoy parece que ese es el tema importante, porque el energético parece que ya lo van dejando de lado, lo dejaron ahí en un stand-by, pero el de maíz transgénico, ¿crees que se va a resolver pronto? Es un tema eminentemente electoral también de cara al 24. Es un tema interesante también. Yo creo que todavía es pronto para poder predecir si, digamos, la petición de consultas por parte del gobierno estadounidense, digamos, va también, no va, digamos, a llegar al estadio de un panel, ¿no? Aquí hay una clara violación por parte del gobierno de México por este decreto que fue muy controversial y que, bueno, tiene 2 años y medio casi que este decreto entró en vigor y, bueno, Estados Unidos siguió muy de cerca, intentó diplomáticamente por 2 años y medio poder negociar con el gobierno mexicano esta prohibición que entrará en vigor el año que entra y donde México no quiere que entre maíz genéticamente modificado, ¿no? En base y en aras a salvaguardar la salud, un medio ambiente muy sano y, bueno, esta seguridad y autosuficiencia alimentaria. Entonces, emiten otro decreto que se emitió en febrero de este año y, bueno, pues intentando un poco arreglar y justificar científicamente esta prohibición que México pues está planeando poner en vigor y, bueno, pues ahí el gobierno estadounidense y el representante comercial de los Estados Unidos tiene suficiente evidencia y, bueno, pues está argumentando la violación y el uso de ciertas medidas fitosanitarias como un bloqueo a la entrada de maíz a México. Entonces ahí hay una violación también al capítulo de acceso a mercados. Entonces podemos esperar que esto le va a costar trabajo al gobierno mexicano porque tendría que sustentar científicamente esta prohibición. Y es un tema también en el tema de seguridad y de alimentación a todo lo que es el ganado en México, ¿no? Entonces México no produce casi maíz amarillo, entonces requiere de la importación de este maíz para poder subsistir, ¿no? Y poder alimentar alimentar a la población en general. Bueno, pues ahí está un asunto más, un frente abierto más entre México y Estados Unidos, como si no fuera suficiente la migración, la seguridad fronteriza, el fentanilo, en fin, el tema comercial muy importante por la relación económica. Muchas gracias, Ana, como siempre, y muy buenos días. Muy buen día, Mario. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias a Ana Leroy, nuestra experta en estos asuntos internacionales.